Estoy bien. Ahí Perfecto, está. bueno. Vuelvo a presentar entonces, mi nombre es Leo Giordano, soy coordinador del Departamento de Extensión e Información Continua del CEFIT. Nosotros somos un centro de estudios de Córdoba, animado por los misioneros claretianos, y bueno, una vez por mes ofrecemos espacios de formación gratuitos para todos los que buscamos como agentes escolares, agentes pastorales, seguir formándonos. A veces las formaciones son bíblicas, teológicas, otras veces tienen que ver con liderazgos, como es esta de acá. Entonces, para nosotros es un gusto que se sumen en estos 50 años que vamos teniendo de historia. Nos hace muy bien seguir en contacto con aquellas personas que desean formarse para transformar, formarse para poder ofrecer también servicios de calidad en sus comunidades. Hoy nos acompaña Lucas, tutor de nuestro instituto, egresado también. No me acuerdo del año, Lucas, de egreso. Pero Mejor bueno, no decirlo. mejor no decirlo, bueno. Y bueno, los dejo en muy buenas manos y como les decía, en el taller de hoy vamos a profundizar algunas herramientas para la gestión de vínculos, un poquito anticipando el curso que comienza la semana que viene, que van a ser 3 encuentros sobre gestión de vínculos y bajo la pregunta, ¿y si la persona difícil soy yo? Así que si les gusta el taller, después le vamos a mandar para que difundan también ese espacio formativo que Lucas va a animar a partir del 21 de mayo, 3 encuentros súper interesantes también para seguir profundizando en ese fin. Luquitas, ¿querés presentarte y ya te cedo el control? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo andan? Qué lindo que nos encontremos por acá y para hablar justamente de esas personas que consideramos complejas, difíciles dentro de nuestros ámbitos laborales y pastorales. Y digo que consideramos porque todos, todas tenemos la experiencia, ¿no? Seguramente de transitar espacios donde nos encontramos con personas, con compañeros, con compañeras de comunidad parroquial, de comunidad educativa, de comunidad religiosa, ¿no? De comunidad laboral en general, que nos drenan a veces un poquito la energía. Y lo que vamos a trabajar hoy está orientado justamente a que pensemos y repensemos un poquito cómo mejorar nuestros vínculos o cómo gestionar, ¿no?, esos vínculos conflictivos con este tipo de personas. Y lo digo así porque en realidad es a partir de ahí, digamos, un poco desde donde vamos a trabajar en perspectiva de las otras 3 clases que son sobre la pregunta, en torno a la pregunta sobre personas difíciles, empezando por nosotros. Bueno, mi nombre es Lucas Leal, quizás algunas me conocen, nos conocemos. Soy vicedirector del Colegio La Salle en este momento, Argüello, Córdoba. Trabajo en la Universidad Católica de Córdoba también, y en la Universidad Siglo XXI, en el Instituto Católico Superior también en formación docente, y estoy, bueno, como acompañando esta propuesta de habilidades blandas en general aquí en el CEFIT, como counselor. Me recibí de counselor recientemente, estudié la filosofía, la teología, hice un doctorado en estudios sociales vinculado al área de educación, y tengo mucha experiencia en la gestión, y siempre en esta tarea, misión, vocación de gestionar, ¿no?, en instituciones, me preguntaba sobre las herramientas, las habilidades blandas para comunicar mejor, para resolver mejor los conflictos, y empecé a partir del counseling, ¿no?, a trabajar, a estudiar, a pensar desde ahí. En este momento soy vicedirector, les decía, pero también fui coordinador del área pastoral, coordinador de catequesis, estuve como profesor en el aula también, he sido representante legal, he sido director de una escuela, todo en el ámbito de la comunidad lasallana, aunque también en otras etapas de mi vida he trabajado en la coordinación en el área pastoral de otras comunidades. Eso me dio la experiencia, pero también la pregunta respecto de algunas situaciones de conflicto y de algunas personas para empezar a desandar
algunas de mis propias prácticas y algunas de mis propias formas o modos de comunicarme, de relacionarme, de establecer la conexión con los demás, justamente para que ciertas cosas sucedan y se den en la escuela, en el ámbito comunitario, en la pastoral y demás. Entonces, algo de eso es lo que les quiero compartir hoy y que van a encontrar aquí como las pinceladas también de esas otras 3 clases más extendidas que se vienen desde la semana que viene, ¿no? Vamos a partir justamente de esta primera interacción que vamos a tener vía chat, ¿no? Porque esto lo que quiere ser es más bien una puerta de entrada en la que ustedes se puedan llevar una forma de mirar a los demás y algunas herramientas para relacionarse con eso que llamamos personas difíciles, ¿no? Van a encontrar como ese concepto por ahí dando vueltas. Y lo que les voy a pedir es que vamos a hacer las participaciones del chat, recién al final vamos a abrir micrófono para compartir algunas resonancias o reflejos, pero que ahora nos tomemos un pequeño momentito y que cada uno, cada una pueda pensar en su entorno laboral, pastoral, educativo, en una persona, pensemos en alguien que nos genera tensión, incomodidad, desgaste, es decir, esa persona que, voy a seguir usando ese concepto, difícil, ¿no? Una persona que ya sabemos que llega o que tenemos que decirle algo, que tenemos que dialogar simplemente con ella y ya sentimos que nos drena un poquito la energía, que nos quita un poquito las ganas de hacer otras cosas, que nos provoca cierto desgaste. Pensando en esa persona, sin poner nombres, vamos a poner o encontrar una palabra a lo que nosotros sentimos cuando nos encontramos con esa persona. No vamos a hablar de la persona, vamos a hablar de lo que nos pasa a nosotros frente al encuentro con esa persona y lo ponemos en una palabrita. Bloqueo, por ejemplo, muy bueno, distancia, ahí van saliendo, desgaste, cansancio, mal humor, incomodidad, frialdad, mala energía, hartazgo, frustración, bloqueo, pereza, rechazo, indiferencia, tensión, frustración, mala onda. ¿Vieron qué loco lo que nos va provocando, ¿no? A veces el contacto con algunas personas, pena por no poder compartir, agotamiento, incertidumbre, decepción, dolor. Todo esto tiene una explicación, ¿no? Ustedes pueden seguir poniendo ahí parálisis, impotencia, siguen compartiendo, pueden seguir poniendo palabras. Todo esto tiene una explicación neurocientífica que tiene que ver con eso que se llama el cortisol, que es una hormona que explica bastante esto que nos pasa cuando nos encontramos con una persona que nos genera todas estas emociones, sensaciones corporales, biológicas, emocionales, ¿no? De incomodidad, de frustración, de todo esto que ustedes compartían, ¿no? El cortisol es justamente una hormona que explica esta sensación de tensión, de alerta, de agotamiento, cuando estamos cerca de esas personas, ¿no? Marian Rojas Estapé es la que trabaja estos dos conceptos con los que vamos a jugar hoy, que es el de la persona cortisol y el de la persona víctima, ¿no? Y ella justamente, al hablar del cortisol, dice y nos ayuda como a tomar conciencia que es la hormona del estrés.
y que es justamente la que se segrega cuando nos sentimos en una situación muy primaria que es la de miedo, la de amenaza, y nos hace pensar justamente en la huida. Es la hormona, digamos, de la supervivencia, ¿no? Básicamente es la hormona que aflora estado de peligro, en estado de tensión, ¿m? Y que tiene que ver con sobrevivir. Ante el peligro, ante el riesgo, ante la tensión, ante la alerta, ¿qué nos pasa? ¿No? La lucha nos prepara para luchar, ¿no? Entonces nos predispone de cierta manera, o de huida. Fíjense qué importante que es, y aquí tiro ya una primera punta, tener un profundo autoconocimiento, ¿no? De cuando estamos en estado de alerta, en estado de amenaza, en estado de cortisol alto, porque ya sabemos que nuestra reacción es de lucha o de huida. ¿M? Y entonces, posiblemente seamos reactivos, tengamos menos tolerancia a las personas y a las situaciones que se den cuando estamos con cortisol alto. De todas maneras, claramente, por una cuestión biológica, el cortisol es útil, es necesario, porque es lo que nos permite, como decíamos ahí, reaccionar ante el peligro, ante la amenaza, ¿no? Pero el problema es cuando ese cortisol se vuelve crónico, ¿no? Y cuando se activa no ante un peligro, sino ante una persona que la consideramos como una amenaza o como un peligro por el historial seguramente que venimos teniendo con esa persona de situaciones conflictivas, de relaciones conflictivas, de cuestiones no resueltas, no dialogadas, no trabajadas, no sanadas o elaboradas, ¿no? Entonces decimos que el cortisol es importante, pero el exceso de cortisol es lo que no nos hace bien, ¿no? Y acá entra como un juego que nos hace la mente, ¿no? Porque en realidad, como decimos, esto funciona frente al riesgo, frente al peligro, frente a la amenaza, ¿no? El cortisol sube y nos permite defendernos frente a esto, pero no hay diferencia para la mente entre una amenaza real o una imaginaria. Vive cualquier cuestión de estas que nos hacen subir el cortisol como una amenaza. Entonces, ante el supuesto del peligro, ¿no? Viene la reacción y viene el exceso de cortisol, ¿no? Que en este caso, justamente no siempre estamos hablando de que esta persona representa un peligro real, pero ya nuestro cerebro funciona de esta manera y nos hace verla como un peligro y por lo tanto por eso nos sube el cortisol. O sea, con esta persona, con solo pensar a veces en esta persona, nuestro cuerpo ya reacciona, ya se pone en alerta, ya segrega cortisol. No sé si ustedes pueden reconocer esto, pero a mí me pasaba hace un par de años con una persona particular en la escuela que empezaba el día lunes, capaz que el domingo a la tarde, les digo, y empezaba a pensar, ay, mañana a las 8 tengo que llegar y tengo que saludar y la tengo que ver, y ya se me generaba corporalmente y emocionalmente todo un modo de ser, de estar, con solo pensar en esa persona. Fíjense cómo es lo real y lo imaginario. Ni siquiera me había encontrado con esa persona, pero ya me generaba eso por pensar que iba a tener una reunión, que me iba a encontrar, que tenía que saludar y demás, ¿no? La clave aquí está, fíjense, en que tenemos que volver, y se los decía yo recién, no tanto sobre la persona, sino sobre el efecto que esa persona genera en nosotros. Si bien vamos a ver perfiles, vamos a ver perfiles de personas cortisol, vamos a partir de la base, y esto hoy no lo voy a trabajar tanto, pero lo quiero decir y lo tenemos como punto de partida. Ante todo y sobre todo, nosotros, como cristianos, como personas que apostamos por lo humano, ¿no? Sabemos que todas las personas pueden ser siempre mejores. Lo voy a decir en términos de coaching, digamos, o de como a veces vemos esos reels y esas publicidades de Instagram, ¿no? Cada uno puede sacar de sí mismo el mayor potencial. Porque fíjense que si no confiáramos en lo humano de esa manera, no podríamos convivir, no podríamos relacionarnos, y creo yo que no podríamos abrazar ideales como supongo y considero que la mayoría de todos y todas los que estamos acá abrazamos, ¿no? Siempre lo humano
Cada persona puede ser mejor, puede cambiar, puede transformarse. Entonces, no hay personas difíciles, y les cuento al final del cuento de las 3 clases que siguen en el curso, pero lo importante es que ante estas personas que de alguna manera tienen una, o nos provocan este tipo de reacciones de modo habitual, de modo sostenido, aprendamos a tomar conciencia del efecto que provocan en nosotros y a manejarlo después, ¿no? Entonces no existen personas tóxicas, no existen personas difíciles, pero sí existen personas que nos intoxican de cortisol. Y aquí está la clave, ¿no? Que hacen que nuestro cortisol se vaya por las nubes y entonces tenemos, ¿no?, una intoxicación de cortisol que nos provoca todas estas emociones, sentimientos biológicos y emocionales que veíamos recién, ¿no? Lo tóxico que hay es el efecto que esas personas generan en nosotros. Entonces, vuelvo a esta idea. ¿Significa esto que el problema no está fuera en la persona en sí misma, sino que también está en nuestra propia historia, en nuestros propios miedos, en lo que hace que se active la alerta en nosotros en relación a esa persona? ¿Qué hay en esa persona que activa eso en nosotros? Por eso es necesario el autoconocimiento y es necesario que nosotros trabajemos estrategias para poder relacionarnos con los demás, ¿no? Eh, Vuelvo a esta idea y con esto les quiero decir, ¿no? No hay, o la otra persona no es un problema en sí mismo, sino que lo que reacciona, el efecto que el otro provoca en mí, provoca también en mis reacciones. Mi sistema de alerta, como les decía, provoca modos reactivos de vincularme, de relacionarme, de resolver los conflictos. Si yo ya, con solo pensar con esa persona, en esa persona no la quiero ver, me provoca rechazo, me provoca distancia, es una persona con la que no puedo construir, pierdo el margen para actuar, pierdo margen para objetivar, pierdo margen para encontrar estrategias. Entonces tengo que trabajar sobre el efecto, sobre todo sobre el efecto, tengo que trabajar estrategias y tengo que trabajar sobre mis propias reacciones. Ella antepone aquí un concepto sobre el cual vamos a volver al final, que también existen las personas vitamina, ¿no? Y que son las que se oponen a estas personas cortisol, y esas personas vitaminas son todo lo contrario de esas personas cortisol. Son esas personas que bien, nos activan la oxitocina, que es la hormona del vínculo, de la confianza, del bienestar, nos generan energía, eh, y a diferencia de las otras que nos intoxican de cortisol, ¿no? Con la presencia, nomás nos ponen en alerta, las personas vitaminas son las que nos generan con su propia presencia bienestar. ¿Cuál es la clave? Que a mí me parece interesante que nosotros podemos mirar también ahora. Nosotros podemos ser personas vitaminas para algunos y para algunas, y en algunos espacios y ámbitos, pero también podemos ser personas cortisol para otros, para otras, y para algunos ámbitos y algunas situaciones. Podríamos llegar a pensar entonces, ¿no? ¿Cuándo somos personas cortisol en nuestra comunidad religiosa, por ejemplo, en nuestra parroquia, en nuestro grupo parroquial, en la escuela, para los maestros, para las maestras, para los profesores, para nuestro equipo directivo, ¿no? Vieron que yo también, no doy nombres de nadie ni situaciones, pero le pasó a un amigo, no me pasó a mí, que tenía un representante legal, ¿no? Que ya llegaba a la reunión y en lugar de considerarnos nosotros como equipo, como que ya, ay, todo el mundo, ¿viste? Eh, Llegaba a la escuela y ya nos predisponíamos mal. Llegaba a la reunión y ya nos predisponíamos mal. Y era esta clave de que hay personas que son, y ahí entramos con esta idea de que vamos a establecer algunos parámetros cuando estas personas que provocan cortisol lo hacen de modo sostenido, de modo sistemático, ¿no? Lo que serían los cortisoles universales, entre comillas, ¿no? Y lo digo entre comillas. Hay algunos que solo nos provocan eso a nosotros. Fíjense cómo todo esto tiene que ver con autoconocerse.
quizás nos provocan solo esto a nosotros, pero a otras personas no. Como nosotros mismos podemos generar cortisol en otras personas, pero no en un entorno más amplio, no en todas las personas que nos rodean, no en todas las situaciones en los espacios, ¿no? Hay algunos tóxicos más universales, más habituales, más sostenidos, que sostienen ciertos comportamientos, ciertos modos de relacionarse, ciertos modos de pensar, que hacen que en el entorno se genere este estado de alerta. Y aquí es donde sí hablamos de personas que pueden sostener ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas formas de relacionarse que eh, podríamos considerar como estas personas difíciles. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Voy como rápido, pero no quiero que se me apaguen, ni que se me duerman, ni que eh, se me vayan. Vamos a pensar ahora, con estos conceptos, y eso que yo les tiré, que podemos ser nosotros personas vitaminas o personas cortisoles, quédense pensando en eso porque cuando hacemos el curso de personas difíciles, en realidad trabajamos muchas estrategias sobre los otros para relacionarnos mejor con los demás, pero la mayoría de los trabajos son internos, porque hay que mirar cuándo nosotros somos vitamina y cuándo somos cortisol. Esa persona que pensaron al principio, o capaz que ahora cuando yo fui hablando se le vienen otros nombres. A mí me pasa también que voy hablando y se me vienen otros nombres y otras caras. Pero bueno, volvamos a esa persona del principio. O si tienen otra ahora, vamos pensando en esa otra. Bueno, qué bueno, Marina, que estés ahí llenándote de ánimo con la charla. Vamos que nos llenemos, nos vayamos como personas vitaminas, a ver si logramos así, para contrarrestar el cortisol. Eh, los invito a que pensemos, esas personas, creemos que afectan a ese entorno del que forman parte con nosotros de manera similar, es decir, ¿no? Como decíamos, estos tóxicos o cortisol más universales, o solo me afectan a mí. ¿Vieron qué pasa? Esto nos pasa. Esta persona a mí me cae mal, a mí me provoca este estado de alerta, a mí ya me provoca esta sensación, ¿no? O cuando vemos que es general. Y entonces lo único que vamos a poner en el chat, ya saben que ninguna respuesta es correcta e incorrecta, tampoco exponemos personas, simplemente lo que ponemos es universal o individual. Para saber si en este ratito que venimos charlando logran identificar si esta persona tiene algunos comportamientos o actitudes que influyen en el entorno más amplio o si solo me influyen a mí. Ay, se ve que tenemos muchos tóxicos universales. Miren, 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 todos van poniendo universal, universal, universal. Bueno, por algo se juntaron y se sumaron a esta charla porque seguramente tenemos universal mundial, pusieron por ahí. Miren, qué bueno, qué divertidos. No es totalmente universal, pero sí con varias. Está buena esa, Susana, esa distinción. Vieron que a veces puede ser que no sea con todo para decir universal en todo el entorno, pero de ese entorno un gran número de personas, con lo cual estamos ahí al límite, ¿no? Y está bueno como poder visualizar y trabajar. Muy bien, Marina, esa es una de las respuestas que también esperaba, que tenemos de los dos y que hay personas que cuando pensamos tenemos de los dos. Yo siempre pienso, ¿qué dirán otras personas de mí si yo seré cortisol o vitamina? Bueno, será una pregunta para seguir respondiendo. Miren, estas personas cortisol universales, ¿no? Que son justamente los que nos hacen, los que nos afectan. Hay algunos que son galaxias, dice Perla. Los que nos afectan más, no solo individualmente, sino en el entorno, ¿no? También nos podemos preguntar, yo te tiro estas preguntas porque el autoconocimiento es lo más clave, ¿no? ¿Qué hay en mí que activa también eso en la persona? ¿Qué hay en ese entorno que activa eso en las personas? Muchas veces nuestros entornos, nuestros espacios de trabajo, nuestros espacios pastorales no son tan
saludables, entre comillas, tan plenos, tan limpios, ¿no? De cortisol. ¿Mm? Y también tenemos que pensar cómo esos entornos, esas comunidades, esos espacios van siendo más vitamina y menos cortisol. Porque a veces tenemos naturalizadas ciertas prácticas, ciertos modos, ciertas formas que hacen que se disparen, que se accionen eh, estos modos o estas formas cortisol en las personas. Entonces, vamos a también a repensar no solo en lo individual, sino también, ¿no?, en los entornos, en las comunidades, en nuestros consejos directivos, en nuestros patios, en nuestras salas de profesores. Vamos a hablar de algunos perfiles que seguramente a ustedes se les irán viniendo a la cabeza, también algunas que otras personas, ¿no? Pero hay ciertas características en estos cortisol universales, en estas personas difíciles, en estas personas que a veces llamamos como tóxicas, porque nos intoxican de cortisol a nosotros, a los entornos, ¿no? Que nos pueden ayudar, y ese se les decía, era uno de los objetivos también de esta clase, a identificar a estas personas, ¿no? Y a saber también desde dónde trabajar con ellas. Hay muchos perfiles, ustedes se agarran como textos, libros, conferencias, por ejemplo, de Marian Rojas Estapé, que yo se las cité. Hay 2 o 3 libros, hay muchos libros sobre liderazgo que trabajan la cuestión de las personas difíciles o que trabajan la cuestión de los líderes difíciles, ¿no? Que nosotros no siempre, cuando estamos en lugares de liderazgo, hacemos una revisión de nuestro estilo de liderazgo, que a veces es un liderazgo tóxico, cortisol para los demás. Bueno, hay muchos perfiles, ¿no? Que podemos denominar las personas egoístas, negativos, envidiosos, los que se hacen las víctimas, los criticones. Bueno, hay miles de perfiles. Acá solamente para este encuentro, para esta conversación, yo tomé algunos y vamos a empezar con el egoísta, entre comillas, ¿no? Sepan que ninguno es un perfil en sí mismo, sino que tiene que ver con comportamientos. Y la persona que podemos considerar como difícil o persona cortisol egoísta es esa que necesita centrar la atención siempre, ¿no?, en ella, en él. Es una persona que le cuesta ser empática con los demás, salir del lugar, de su propio lugar y ponerse en el lugar del otro. Esa persona para la cual solo su problema es el que vale, solo su cuestión es la que hay que atender, ¿no? No escucha, no escucha a los demás, no escucha cuando uno le plantea algo, ¿no? Y bueno, una persona así es totalmente agotadora, ¿no? Una persona que está buscando todo el tiempo ser el centro de atención. Fíjense que hay personas que podemos ver como este tipo de personas, las personas que siempre quieren hablar ellas nada más, ¿no? Y que captan toda la atención y es el monólogo. Y ya todos en el entorno se empiezan a mirar porque eso, uy, ya habló y listo, y no va a salir. Y habla de sí misma, de su problema, de su cuestión, y no logra mirar lo colectivo, lo comunitario, el problema de fondo, ¿no? Cuando se trae todos los méritos hacia sí misma, hacia sí mismo, ¿no? Una persona que cuando hay algo que salió bien, ¿no? Y fue parte quizá de esa idea, no reconoce también el aporte de los... Hay muchas personas cortisol que tienen que ver con este perfil del egoísta, centro de atención, centrados totalmente en sus propias necesidades, es lo único que se plantea, lo único que importa. Otro perfil de persona cortisol, la persona negativa, la persona que ya venimos con una propuesta y dice no, antes de conocerla, de esta conoceremos un montón, ¿eh? La persona que se queja, la persona que siempre ve el vaso vacío, ¿no? Que uno le plantea algo y ya te saca la parte negativa antes de que termine todo. Y aunque uno le esté presentando un proyecto hermoso, aunque uno le esté compartiendo una noticia preciosa, siempre te va a mirar la parte negativa. Es una persona que habitualmente tiene el pesimismo, ¿no? Antes que cualquier otra cosa. Les cuesta aceptar una buena noticia. El otro día, de hecho, yo suelo felicitar a la gente en general y a un preceptor, me reía yo después porque
le decía, bueno, no te voy a felicitar más, pero después te vas a decir que tus jefes no te felicitan, ¿no? Le agradecí porque fue a cuidar un curso, nada, falta un profesor, y le dije, che, gracias por ir al curso. Y me dice, bueno, pero es lo que me tocaba, ¿no? Y yo, pero ¿cómo puede ser? Te estoy reconociendo, no te voy a felicitar más, le dije yo. Nos reímos, pero traigo el ejemplo. ¿Vieron esa gente que no acepta esa cosa, ¿no? Esa cosa buena? Y una persona negativa claramente, ¿no? Nos tira para atrás en todo. Una persona que antepone lo negativo, nos tira para atrás, genera como un mal clima. Una persona que nos hace sentir incómodos, inseguros, ¿no? Del entusiasmo de los otros. No sé si les pasa muchas veces, ¿no? Gente que viene entusiasmado con alguna idea y aparece el negativo levantando la mano y ya tiró abajo la idea y bueno, y volvimos para atrás con lo que se venía planteando, con lo que se viene conversando. Negativos, negativas, personas cortisol que habitualmente, pum, anteponen el no. La persona víctima, miren ahí la imagen, ¿no? El que uno se choca con una pared, claro que sí, con los negativos. Desde su perspectiva, la persona víctima siempre es un drama para sí mismo, ¿eh? Siempre le pasan todas, siempre todo lo que le pasa, todo lo que sucede en el entorno, aunque no esté dirigido a él, es para él, ¿no? Todo lo que le pasa es culpa de alguien, es responsabilidad de otra persona. Eh, a la víctima le gusta generar, quiero decir, ¿no? Como esa cuestión de la culpabilidad en el otro, ¿no? Bueno, esto que me pasa tiene que ver con vos, ¿no? Lo que vos me hiciste o lo que vos hiciste, ¿no? Nada le viene bien, pero no solo que no le viene bien, sino que además le hace mal, ¿no? Y es víctima de eso que sucede. No solo no le viene bien, sino que además le hace mal, ¿no? No están disponibles cuando se los necesita, siempre tienen un pero, siempre tienen un algo, ¿no? Entonces tenemos mucha gente quejosa y victimista en nuestras instituciones, en nuestras comunidades, ¿no? Gente que alguna vez quizá hay alguna situación, por eso siempre vuelva, ¿no? A esto también, que hizo que esa persona entrara en ese modo, ¿no? Hubo alguna situación de dolor, alguna situación que no se manejó bien, y entra en esa situación, pero el tema está cuando permanecen en esa lógica de la víctima, ¿no? Y todo lo que me pasa finalmente es responsabilidad de los otros, siempre como una excusa, siempre, nada, vamos buscando la forma de que los demás nos vean como las víctimas. El juez, el otro, no sé si a usted le pasa, pero yo de estos tengo muchos, ¿no? El que te dice lo que tenés que hacer y tiene la papa de la cuestión, ¿no? Y aunque nunca pasó por tu rol, nunca pasó por tu situación, nunca comprende en qué lugar estás vos, no valora tu posibilidad de discernimiento, ¿no? Él sobre todo sabe, sobre todo juzga, sobre todo te dice exactamente, ¿no? Lo que tenés que hacer, lo que podés hacer y sobre todo tiene la solución. Bueno, el juez es un estilo de persona, ¿no? Siempre tiene un comentario, que siempre tiene la razón, ¿no? Que siempre te está como retando, además como hay ese perfil, viste, el juez que como que te está diciendo, y que en general siempre están como, esa es la palabra, desaprobando, ¿no? Voy a colar mi palabra, pero están como desaprobando la actitud o el comportamiento, las decisiones de los demás. De este perfil de personas cortisol creo que debemos tener también un montón, ¿no? Que algunas veces los da el rol, esto lo da el rol, ¿no? Hay roles que son jerárquicos en la escuela, en las comunidades religiosas, que nos posicionan como en ese lugar, ¿no? De estar como diciéndole al otro cosas, pero el tema es cuando ese rol nos come también, ¿no? Toda nuestra humanidad, nuestro ser y nuestro modo de estar. Y hay personas que por fuera del rol también lo hacen así, ¿no? El manipulador, otro estilo de persona cortisol permanente, ¿no? Y el manipulador es el que tiene, ¿no? Esa memoria donde guarda datos y guarda cosas que las va a usar en algún momento, ¿no? Y nada, intenta como
solapadamente llevarnos para lo que quiere, ¿no? Intenta solapadamente hacernos tomar las decisiones que le convienen, hacernos tomar partido por lo que él considera o lo que ella considera, y usa información, usa nuestra información, usa cosas que, que sabe de nosotros, ¿no? Pone en juego un montón de cuestiones, ¿no? Que hace que nos lleve para donde él quiere llevarnos. Hay muchas personas que obran así, ¿no? Esto en comunicación, fíjense, hablábamos la otra vez que tuvimos también unas 4 clases muy hermosas de comunicación asertiva, ¿no? El estilo de la persona pasivo-agresiva, ¿no? La persona que aparentemente no te dice nada, y parece que está todo bien, pero después, sácate, va con todo o solapadamente va armando otra cosa por otro lado, ¿no? Bueno, también creo yo, debemos tener muchas personas en nuestras comunidades, en nuestros entornos, que entran muchas veces en este modo, ¿no? Donde también es muy fuerte en este perfil la manipulación emocional, ¿no? El tema del cariño, el tema de lo que te doy, el tema del lugar en el que te pongo, ¿no? Y todo lo que yo te di, vos ahora me respondes de esta manera, ¿no? El que espera retribución por lo que te dio, por el lugar que te puso, por las posibilidades que te habilitó. Ojo con los manipuladores y ojo con nosotros a veces ser personas que jugamos desde lo emocional con la manipulación, ¿no? Espero que no nos transformemos en personas cortisol manipuladoras, pero es bueno, ¿no? Tener en la cabeza esta vigilancia sobre nosotros y nosotras. Y el drama, no encontré una personita y puse ese gatito que me parece muy bueno para eh, ejemplificar a el dramático, el perfil de la persona cortisol dramática, ¿no? Todo es un drama. Buscan constantemente el drama. Si no hay un drama real, se inventa, ¿no? Es la persona que se regodea y disfruta del conflicto. Vieron que hay personas que les encanta, hay un conflicto y ya están ahí, y además te lo agrandan, y además como que van y le ponen más ingredientes, ¿no? O sea, son esas personas que habitualmente desestabilizan un entorno en cuestión de segundos, ¿no? Lo desestabilizan, generan el conflicto, lo agrandan, generan la discusión. En otro texto que había leído eso decía el drama queen, ¿no? Bueno, hacer drama, generar el drama, construirlo. Si no está, generarlo, y si está, lo agradecemos, lo disfrutamos y lo posicionamos, ¿no? Entonces también, fíjense, o evalúen, o piensen en estas personas que trajimos, en otras personas del entorno en el que estemos, o en nosotros mismos cuando entramos en este modo. Justamente a mí me gusta usar esta idea de entrar en modo, porque desde la perspectiva que estamos charlando, les decía, toda persona tiene posibilidad de ser diferente, ¿no? Toda persona tiene posibilidad de cambiar, todos tenemos un potencial para crecer, desarrollarnos, y el modo cortisol es un modo, una forma de entrar en estado alerta, ¿no? Y de entrar en estado alerta. Entonces estamos hablando de modos que por ahí algunas personas que nos generan el cortisol toman, ¿no? Pero no necesariamente ese modo va a ser eterno ni va a ser para siempre. Pensemos que todas las personas pueden cambiar. Y este es un primer chip que nosotros nos tenemos que sacar para que ese efecto cortisol, ya me estoy adelantando a otra de las diapositivas, para que ese efecto cortisol, ¿no?, empiece a reducirse. Hay un primer chip que nos tenemos que cambiar, ¿no? ¿Y cuál es? Sacarnos la frase, este no va a cambiar más. Siempre sigue siendo el mismo. Dejar de usar el nunca, dejar de usar el siempre. Apostar a que algo en esa persona puede ser diferente. Con más estrategias, por supuesto, pero empezar a cambiar un poquito ese chip en nosotros nos alivia, nos ayuda a transitar, a gestionar mejor el vínculo con esas personas. ¿Cómo vamos hasta acá? Me tiran como un dedito, me tiran como un corazón, un algo como para que vayamos ahí. Buenísimo. Muchas gracias. Vamos bien entonces. Volvemos a la pregunta, entonces, ya que estamos enchufados y enchufadas con el tema. Vamos a pensar
en esa persona cortisol o difícil que tenemos en mente, que puede ser la del primero, la primera en la que pensaron, puede ser que ahora al ir hablando y al tirar los perfiles hayamos pensado en otras personas. Bueno, traigamos al mente y sin dar nombre como siempre, sin exponer la situación, tiremos por ahí a cuáles de estos perfiles se parece, ¿no? ¿A cuáles de estos perfiles que vimos se parece? Recordemos que hemos visto el egoísta, el negativo, la víctima, el juez, el manipulador y el dramático. Bueno, esas personas en las que hemos pensado a cuáles de estos perfiles ¿m? Se parecen. También puede ser que se conjuguen. Bien, ahí mira, Susana te puso dos, justo que yo estaba por decirlo de que se conjuguen. A veces puede ser que haya como un solo perfil más que prevalezca más, y a veces puede ser que haya perfiles más combinados, o un combo de todo, como pusieron por ahí. Eh, También esto está bueno, ¿no? Pueden tener varios modos según el contexto, según la situación, eso está bueno también, que lo decía Franco por ahí. ¿Qué palabra podemos tirar nosotros ¿m? respecto de cómo nos sentimos al estar con esa persona que ahora ya pusimos, fíjense, como una etiqueta, que sabemos que no es para siempre, que sabemos que no vamos a etiquetar a esa persona y a determinarla desde eso? Pero ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos? Y quizá volvemos a repetir algunas de las palabras que pusimos al principio, pero ahora con un nombre, con una caracterización, con un algo que está ahí, qué cosas nos hacen sentir, desgaste, angustia. Fíjense que a todo esto ya le estamos poniendo nombre. Y si ya vamos poniendo nombre a estas cosas, ya esta horita que casi llevamos está ganadísima. ¿No? Esto es puro cortisol. Todas estas palabras que están poniendo es puro cortisol arriba. Ya sabemos que ese cortisol nos lo ponen personas que a veces se ponen en jueces, a veces se ponen en víctimas, a veces se ponen en ese modo eh, eh, negativo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y vamos ya casi, ¿no? A la última partecita del encuentro de hoy. Por un lado, una cuestión que tenemos que aprender, y esto también lo traigo, usé como, de hecho, como base este texto que les recomiendo, algunos de sus capítulos, Encuentra tu persona vitamina. Digo como base porque todo lo que voy a decir acá está en ese texto, no está todo lo que voy a decir acá, pero muchas de las cosas que voy a decir acá están en ese texto de María Rojas de Tapé que se llama Encuentra tu persona vitamina, aunque yo he agregado otras cosas de otros textos más. ¿Qué hacer? Porque ustedes me dirán, bueno, muy lindo, ya identificamos el cortisol, lo que se activa es el cortisol. Entonces, tenemos que tener conciencia del cortisol para que sepamos, ¿no? Si vamos a estar mejor o peor, vamos a responder mejor o peor, vamos a tolerar mejor o peor, ¿no? A esa persona. Cuando estamos en modo cortisol, vamos a hablar después de la flecha emocional, cuando estamos en modo cortisol, tenemos que ser muy conscientes de qué vamos a hacer, a qué reuniones vamos a asistir, qué cosas vamos a trabajar y vamos a hablar. Y eso es también gestión, ¿no? O regulación emocional, habilidad socioemocional. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Cómo nos protegemos un poquito sin destruir el vínculo? Porque acá está también la clave. Muchas veces con esas personas tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir mirándonos, tenemos que seguir encontrándonos. Lo de volver a mirarse que dijiste ahí, Lili, para mí es la clave todo el tiempo. Por eso el curso completo es, y si la persona difícil soy yo, volver sobre nosotros. Y fíjense que yo acá les vengo diciendo y tirando siempre, estamos mirando a los demás, pero volvemos a pensar sobre nosotros, ¿no? No hay una solución mágica, no hay una solución única, no hay una receta. Yo en esto, desde el counseling, de hecho,
que tiene que ver con la psicología humanista fundada por Carl Rogers. No hay recetas para muchas de estas cosas, hay intuiciones, orientaciones, pero no hay recetas, ¿no? Esa cosa de la receta 1, 2, 3 no existe, aunque ahora les voy a tirar como algunas claves, porque claramente, ¿no? Hay algunas orientaciones o algunas claves, ¿no? Pero cada uno puede ir encontrando, según las circunstancias, según los momentos y según las personas, algunas estrategias y algunas soluciones. Yo aquí les voy a tirar unas cuantas que me parece que nos pueden servir y que están en este libro que les comentaba de Marian Rojas y en algún otro texto que yo uso también para el curso y si la persona difícil soy yo. La discreción, ¿no? Estamos en tiempos de mucha exposición virtual, de mucha exposición en redes, de mucha exposición en todo sentido. Volver a la discreción como un valor, ¿m? Porque las personas cortisol en general lo que suelen hacer es emplear o usar nuestra información, la información que nosotros compartimos. Entonces, en ciertos entornos, lo que nos diría un poco esta autora es cuidar lo que compartimos, cuidar nuestra propia intimidad. Sobre todo, estamos hablando con estas personas que nos drenan la energía. Cuidar nuestra intimidad. Es de mucha sabiduría cuidar lo profundo de la intimidad. No todo se comparte con todos, ¿no? Y aprender la discreción. Otra estrategia es si podemos tomar distancias que nos alteran, ¿no? Y en el caso de que tengamos que tratarla sí o sí, prepararnos, ¿no? Como interiormente, en términos de protección, pero justamente las personas que nos drenan la energía en un sentido como muy profundo o muy alto, requieren de nuestra distancia. El trabajo emocional de tomar distancia, no necesariamente solo física, sino emocional, ¿no? Poder seguir trabajando con algunas personas, poder seguir compartiendo entornos con algunas personas, pero manteniendo cierta distancia emocional, es todo un trabajo interno de regulación emocional, de habilidades socioemocionales, de autoconocimiento, de muchas de las cosas que vamos a decir acá, de comunicación asertiva, de modos de decir que no, de poner límites, tomar distancia física, si es que podemos, y si no, trabajar en esa distancia como más emocional, que en algún punto, en el punto 3, justamente le llaman acá el impermeable psicológico, ¿no? Que es esta idea, así como medio en criollo, de que algunas cosas te resbalen, ¿no? La capacidad de relativizar algunas cosas que me dicen, porque reposicionamos el comentario desde el lugar o desde el modo en el que la otra persona se encuentra. Cuando ya sabemos, cuando ya identificamos, esta persona me eleva el cortisol, yo hoy ya sé que me voy a encontrar y ya tengo el cortisol alto, y entonces ya sé que hay cosas que va a decir y que me van a molestar, porque las va a decir y me van a molestar, porque así funciona. ¿Mm? Bueno, el trabajo de relativizar. Sé que esta persona está en este modo, sé que me pone en este modo, lo que diga, bueno. Pero esto es un trabajo, ¿no? Cómo recibir estos comentarios que la otra persona, porque sabemos que no claramente nos lo dice a nosotros. Hay algo en esa persona que activa el cortisol, y a veces puede ser que si hay algo de maldad nos lo diga a nosotros, pero en general son personas que dicen cosas. El impermeable psicológico, ¿no? Intenta apuntar a que encontremos los modos o las formas de protección de esas opiniones, de esos modos y de esa forma, ¿no? Que las cosas o los comentarios o las miradas nos resbalen entre comillas porque resituamos a la persona desde el modo en el que se encuentra. Otra cosa, otra estrategia que podemos hacer es que conociendo ya lo que el cortisol provoca en nosotros y en nosotras, no le demos tanto poder a otras personas sobre nuestra salud. Y en esto fíjense que me parece como una cuestión clave. Si yo sé que esa persona me va a drenar la energía
y en este texto, Encuentra tu persona vitamina, relata algunos casos o situaciones de personas que enfermaron por estar en contacto directo, constante con personas cortisol, ¿no? Que enfermaron físicamente. Cuidemos nuestra salud, ¿no? Encontremos las estrategias para cuidar nuestra salud. Si ya tenemos la conciencia, por eso es importante la conciencia, ¿no? Tomemos distancia, pensemos en el impermeable psicológico, no le demos el poder a esa persona de que nos altere, de que nos traiga consecuencias fisiológicas o biológicas sobre el cuerpo. Conocer el impacto que provoca el cortisol en nuestra salud no nos da una información importante para que eso no nos afecte o para que esa persona no nos intoxique. Decirnos, trabajar en la fuerza interior para decir que esta persona no me intoxique de cortisol, que esta persona no me enferme. Muchos de nuestros vínculos que no son tan sanos, saludables, me sale esa palabra, ¿no? Nos terminan enfermando la salud, nos terminan enfermando la salud. Piensen ustedes en cuántas veces vuelven con dolor de cabeza, vuelven con algunas sensaciones corporales por haber estado tan expuestos a personas cortisol. Bueno, a cuidar un poquito la salud. También hay que aprender a adaptarse un poco, ¿no? Cuando digo aprender a adaptarse es que uno encuentre las raíces de la cosa, uno encuentre las causas, uno encuentre las explicaciones, y empezar a encontrar los modos o las formas de, ¿no? Relacionarse, de vincularse, de sostener el vínculo, y acá viene la idea también de la adaptación propia. Hay un ejemplo que alguna vez me dijeron y que me parece muy hermoso para pensar esto, ¿no? Si el árbol permanece rígido ante el viento, se quiebra. Pero si el árbol se mueve, ¿no? Al compás del viento, sobrevive y no se quiebra. Y esa es la gran capacidad de adaptación que nosotros también tenemos que recuperar, que tener, que trabajar, ¿no? Porque muchas veces no podemos alejarnos de esas personas. Pero entonces en algunas cosas sí podemos nosotros, conociendo las causas, conociendo el modo en el que esa persona está, conociéndonos y conociendo el nivel de cortisol que nos provocan, conociendo nuestras reacciones, ya sabiendo cómo vamos a reaccionar, encontrar las formas o los modos de que eso no nos altere tanto. Quizá tenemos que compartir tiempo, bueno, porque tenemos que estar juntos, no compartamos tanto tiempo. Si estamos con el cortisol alto, suspendamos esa reunión y la hacemos en otro momento donde estemos mejor, ¿no? Si la persona viene con cosas, y ahí va a venir después lo de la escucha activa, sentarnos simplemente y escuchar, ¿no? Fijar la mirada y escuchar, son algunas de las estrategias que tienen que ver con adaptarnos. Algo de lo más poderoso que existe es la comprensión. Cuando comprendemos al otro y comprendemos que el otro está actuando así porque está herido, porque hay algo en él, en ella que no está trabajado, cuando comprendemos que el otro también vive la vida que puede y como puede, eso nos hace tener una mirada más compasiva. Y esto no significa que aceptemos, ¿no? Que esa persona nos eleve el cortisol. No significa que aceptemos que esté en modo juez, que esté en modo negativo, que esté... Pero sí nos ayuda como a comprender y a veces conocer un poquito la historia de la otra persona, conocer por qué actúa como actúa, conocer por qué quiere llevarse toda la atención, conocer por qué siempre está en modo negativo, nos ayuda a comprender ese comportamiento y comprender al otro alivia. Siempre saber lo que hay detrás de la persona, los problemas que tiene, las dificultades, nos hace comprenderlo un poco más y automáticamente el cortisol, dicen estos estudios, ¿no? Se eleva menos, baja, ¿no? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Cuál es su historia? ¿Es inseguro? ¿Es tímido? ¿Tiene problemas de autoestima? ¿Tuvo una historia compleja? Nada de esto justifica si nos hace daño, por supuesto que no, pero sí nos ayuda a mejorar esto. No justificamos, no avalamos, no legitimamos, pero intentamos entender qué hay detrás, si hay un dolor, si hay una limitación, ¿no? Eh,
Poner la mente y el corazón, ¿no? Que tiene que ver también ahí con lo de abajo, con lo de la empatía. Muchas veces estas personas nos han lastimado también, ¿no? Y bueno, no dejemos que el pensamiento rumiante nos machaque el corazón. Hagamos, porque vieron que a veces nosotros mismos nos damos manija, nosotras mismas nos damos manija. Encontrar estrategias para romper con el pensamiento rumiante. Cuando digo rumiante es este que me la hizo, que le voy a decir, que ya me lo voy a encontrar, que me... Nada, respiramos, cerramos los ojos, hacemos otra cosa, encontremos nuestras propias estrategias para romper con la rumiación, ¿no? Y dejar de darnos manija, porque eso también nos eleva el cortisol, ¿no? Y eso nos predispone emocionalmente de otra manera. Hay una fuerza y un poder ahí en la mente, sobre todo si esa persona ya nos genera malestar, si esa persona ya nos lastimó, si esa persona ya nos provocó sensaciones de modo permanente durante mucho tiempo, de malestar, ¿no? Bueno, a veces la cabeza, ¿no? Se llena de veneno. Y yo les doy el ejemplo siempre en la escuela, o pensamiento mosca o pensamiento abeja, son los dos tipos de pensamiento que podemos tener, ¿no? Si nos cargamos de pensamiento negativo, nos alimentamos como la mosca, ¿no? De basura. Bueno, siempre ahí eso nos va a generar una emocionalidad negativa, ¿no? Entonces usemos bien la mente y el corazón, sin ser ingenuos, sin caer en la ingenuidad donde todo parece positivo y que nada pasó. No, no, no. Ese tipo de ingenuidad, no. Usémosla bien. Trabajemos con nuestra mente para que no nos genere esa emocionalidad negativa, ¿no? Y que esa rabia, que esa bronca, que ese malestar no se apodere de nosotros por esos pensamientos rumiantes. La empatía, fíjense que siempre se da este ejemplo de ¿m? Ponernos en el lugar del otro. Y ponernos en el lugar del otro es un montón. ¿No les parece que es un montón? Esto de calzar los mismos zapatos del otro, porque hasta un número 40 igual no es igual. La empatía, dice Rogers, de hecho, es comprender al otro desde sus propios marcos de referencia. Pero nunca vamos a sentir como el otro, no tengamos esa ilusión de la empatía. Nunca vamos a terminar de vibrar tal como vibre el otro. Pero sí podemos hacer el esfuerzo de aprender cuáles son sus marcos de referencia, cuáles son sus cosmovisiones de las cosas, ¿no? De la vida, del mundo, de los vínculos, y eso nos hace también, ¿no? Empatizar un poco más. Aprender a comunicarnos asertivamente es otra de las claves, ¿no? La comunicación asertiva sabemos que tiene que ver con expresar nuestras propias necesidades, expresar nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, respetando nuestros derechos, respetando nuestras necesidades, pero también respetando las del otro, ¿no? Y como no es tan fácil comunicarse asertivamente, tenemos que aprender estrategias para decir bien las cosas. Una persona que aprende comunicación asertiva no se guarda las cosas, aprende a decirlas. Y muchas veces no comunicar también genera ese veneno emocional del que hablábamos. Nos quedamos con la cosa guardada, no se lo dijimos y ya esa persona nos genera mayor cortisol. Fíjense que acá lo que estamos viendo es cómo cuando no hacemos estas cosas, eso nos genera mayor cortisol, ¿no? Comunicar asertivamente tiene que ver con defender nuestros derechos, ¿no? Defender nuestra necesidad, expresar nuestra necesidad y respetar las del otro. Que se respete lo nuestro, que se respete lo otro, comunicándolo de modo asertivo. Poner límites, aprender a decir que no. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta decir que no? Nos cuesta encontrar modos y formas amables, amorosos, pero firmes para decir que no, para decirle al otro, el límite llegó hasta acá. La escucha activa, que sabemos que tiene que ver con no simplemente esta cosa estar ahí, sino hay estrategias de escucha activa, ¿no? Predisponerme a escuchar lo que el otro trae, lo que el otro para decir, para comprenderlo, para generar mayor empatía, para poder poner límites, para expresarme bien, pero la escucha activa tiene todo que, con esto de silencio, hablo poco, escucho mucho, y recupero lo que el otro me va diciendo
le hago sentir, le hago saber al otro todo lo que estoy escuchando. Le hago saber al otro que lo que me está diciendo me importa. Y hay estrategias también para la escucha activa. Y finalmente, perdonar. Que aunque parezca una cosa medio romántica, decirlo ahora, al final, ¿no? Todo esto es un entrenamiento cotidiano, ¿no? O sea, la escucha activa, poner límites, la asertividad en la comunicación, todo es un entrenamiento cotidiano que sobre todo nos tiene que ayudar, ¿no? A perdonar a los demás porque eso también nos libera. No de un perdón sentimentalista, ¿no? Sino de un perdón como un acto de amor, acto de soltar, acto de sanar, eh, sabiendo que hubo consecuencias, sabiendo que hay ciertas cosas que hay que trabajar, pero sintiendo el alivio que por ahí nos da ese perdón que se va haciendo cuando ya hemos entrado en la dinámica de comprender al otro y de relacionarnos de una mejor forma, ¿no? De hecho, Marian Rojas Estapé dice: cuanto más amor transmites a una persona tóxica, más desarticulas su capacidad de afectarte, ¿no? Y el perdón ante todos, sabemos nosotros que es amor. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo vamos? Estamos ya casi el último pasito en esta propuesta que les traje para hoy. Vamos a mirar un videito que yo se las nombré a Marian Rojas Estapé ahora. Quiero, se las quiero compartir, ¿no? Ella tiene un concepto también que es el de la flecha emocional. En realidad yo se lo vine repitiendo varias veces ahora, pero se los quiero compartir de su propia voz. Yo lo llamo la flecha emocional. Y siempre en consulta luego con mis pacientes les dibujo una flecha de 0 a 10 y digo, 10 es crisis. Y a partir de 7 es que estás alterado. O sea, las cosas te van a sentar mucho peor. Si tú sabes que tienes que ir a visitar a tu suegra un día y estás en 8, porque has tenido una semana mala de trabajo, te han bajado el sueldo, tu hijo suspendió todas las asignaturas, te has peleado con tu mujer y ese día estás de 8, existe una enorme posibilidad de lo que sucede en esa comida o en esa visita a tu suegra te afecte física y psicológicamente el doble. Pero si has pasado una semana buena, estás en un 3, estás tranquilo, a mi mujer o a mi marido le hace ilusión que vayamos a ver a sus padres, y te lo tomas de otra manera porque psicológicamente puedes razonar, porque tu corteza prefrontal no está intoxicada de cortisol, ese día no te va a sentar ni la mitad ni la mitad de la mitad de mal. Y yo lo llamo la flecha emocional. Vieron qué interesante ahí, ¿no? Tener presente, yo se los repetí varias veces este concepto, tener presente nuestra flecha emocional, ¿no? ¿Cuánto es lo que podemos resistir, tolerar ese día, tener el autoconocimiento de la semana que hemos tenido, tener como ahí la visión propia, ¿no? De cómo estamos? Y la flecha emocional es un poco la ilustración, el dibujo de la diapositiva primera que les había traído, ¿no? Vamos a ir cerrando. Nos queda un pequeño tramito, pero ya estamos casi cerrando nuestro encuentro de hoy, ¿no? ¿Qué me llevo de todo esto que hemos dicho, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Y vamos a ponerlo en el chat, ¿no? Por ejemplo, de estas herramientas que vimos, con cuál me quedo, cuál me parece que me resulta aplicable, más difícil, o más difícil, cuál me resulta fácil de aplicar, cuál me resulta difícil, qué cosa me quedó resonando, ponemos frases, ponemos palabras, ponemos cosas ahí en el chat. Que no todas las personas, ni todos los entornos, ahí se me fue. Miren, ahí se me habían perdido como varias cosas ahí, ¿no? Comparto algo sobre el perdón, dice un amigo, me contó que se enojó con su hermano menor, le tiró en la cama de forma abrupta y el hermano creyó que jugaba y se sonreía mientras miraba con cariño.
En lo que aprendimos, que no todas las personas ni todos los entornos te hacen bien, aprender a reconocer eso ya es una herramienta importante, y también poner límites, cuidar tu energía, elegir los vínculos más sanos, eso no es egoísmo, sino que es una forma de cuidarnos, de bienestar. Muy bueno ahí. El impermeable psicológico tiraron como una de las cosas que nos llevamos, muy buena. La escucha, desarticular la cosa con el perdón, el pensamiento mosca y el pensamiento abeja, la alegría, la motivación por un mejor manejo de las situaciones que nos generan cortisol. Muy buena, cortisoidiana. La flecha emocional es un recurso muy bueno. Hay herramientas que nos sirven también para todo tipo de relaciones, para la convivencia. No hablamos mucho de la convivencia con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con las personas con las que convivimos. En el caso, por ejemplo, de comunidades religiosas y demás, donde no todos tenemos una afinidad, donde algunas a veces se ponen en modo cortisol. Bueno, ¿no? Identificar lo que me pasa primeramente, ¿no? Ay, mirá, qué bueno, Valeria. Este encuentro llegó en un día alto de cortisol y esperamos que ese cortisol haya bajado un poquito con alguna de las cosas o te haya dado herramientas. Identificar y buscar la herramienta, muy bueno. Trabajar en el control del cortisol para que no afecte la salud. Lo que me pasa en el cuerpo puede ser una manifestación de algún vínculo no sanado, aprender a detectarlo, nombrarlo, buenísimo, Fran, aprender a cuidarnos, escuchar, poner límites, la comunicación asertiva, defenderse, respetar al otro también, la comprensión, conocer perfiles, herramientas, el perdón, reconocer estas situaciones, gestionarnos como abejas, saber cuándo, ya estoy en 7, aprender a tomar distancia, porque eso es sano. Me encantó la medida que fue avanzando la charla. Me fui autoconociendo, dice, el saber que no todos somos vitaminas, sino que a veces somos cortisol, ¿no? Eso está muy bueno, sí, es una cosa muy interesante. Trabajar el autoconocimiento, la comunicación, el bienestar como forma de percibir el entorno. Qué lindo, es genial, genial, genial todo, ¿no? Lo que nos vamos dando cuenta, y fíjense todo lo que vamos recabando, cosechando, ¿no? Aprender a no ser cortisol. Fíjense esto que se me infla la vena de la frente cuando no puedo conmigo. Muy bien, eso te está dando un signo corporal de que te estás intoxicando de cortisol, así que adelante a trabajar sobre eso. Lo que hemos visto entonces en este encuentro, y qué es lo que se llevan, porque mi idea era que este encuentro sea algo que les sirve, que se lleven. Entendimos qué pasa cuando nos encontramos con personas difíciles. Nos intoxicamos de cortisol. Es la hormona del estrés, nos pone en alerta, nos pone en lucha, nos pone en huida, y ya sabemos que cuando eso está alto, nuestros modos de reaccionar son complejos, son reactivos, pueden ser agresivos y no nos llevan a ningún lado, ¿no? Aprendimos también que el problema no es la persona en sí misma, que esa persona a veces toma modos, sino que hay algo en el efecto que provoca en nosotros, y que en el fondo el problema está en nosotros y en nosotras, y en tomar conciencia de cuál es el efecto, qué es lo que dispara ese efecto. Hemos visto que nosotros podemos ser personas vitaminas o podemos ser personas cortisol, y que en eso hay cortisoles universales y cortisoles individuales. Esto también nos ayuda a identificar, ¿no?, este tipo de personas, y a identificarnos nosotros en nuestros entornos y en nuestros lugares. Vimos algunos perfiles: el egoísta, el negativo, la víctima, el juez, el manipulador y el dramático, para intentar también mirar estos distintos modos, estas distintas formas que toman estas personas que nos generan cortisol, ¿no? Y sus modos de actuar y sus modos de obrar, porque sabiendo, ¿no?, el lugar o el rol en el que se ponen, podemos saber eh, cómo actuar y cómo obrar. Nos llevamos 12 herramientas, ¿no?, que nos hacen pensar y que nos promueven el autoconocimiento para encontrar nosotros las estrategias, desde la empatía, el impermeable psicológico, la discreción, el tomar distancia, perdonar, comprender, adaptarnos, y algunas más que hablamos allí, la comunicación asertiva y demás. Ustedes recapitularon varias ahí. Nos llevamos 12 herramientas para poder trabajar sobre nosotros en nuestro vínculo con personas cortisol o personas difíciles. Y aprendimos ahí
desde la voz de Marian Rojas Estapé, ¿no? Que nuestra propia flecha emocional es una cuestión a tener en cuenta siempre, ver en qué nivel estamos, ¿no? En qué número estamos, porque eso ya nos dice cómo va a ser lo que sigue. Si estamos en un número 7, un número 8, suspendamos esa salida, suspendamos esa reunión donde nos vamos a encontrar con la persona cortisol, nos quedemos, ¿no? Y aunque eso nos atrase trabajo y cosas, sabemos que quizás si estamos con el cortisol y la flecha emocional está para ese lado, nada. Es mejor que lo suspendamos y que la cosa se atrase porque eso puede terminar mal. Bueno, abrimos ahí como 3 personas nada más que quieran abrir el micrófono, si alguno quiere, para hacer como algún comentario, alguna resonancia, alguna pregunta. No podemos abrir para todos y todas, pero si hay alguno o alguna que quiere decir algo, que quiere compartir algo, que quiere preguntar algo, este es como el momentito de apertura del micrófono. Hemos venido compartiendo todos y muchos desde el chat, pero por ahí a alguien le quedó como algo que quiere decirlo. Bueno, yo, como siempre, molestando, mi recomendación es que hagan ese taller que da Lucas. Yo ya hice el 1, el 2, así que cuando me llegó este dije, ¡apa! Una nueva cápsula, que son herramientas, pero también son una forma de darnos una mirada cuando eso, uno cree que realmente el mundo está contra nosotros y por ahí somos nosotros que vamos contra el mundo, porque nos pusimos la zapatilla equivocada, nada más. Así que nada, agradecer la invitación cuando me llegó el mail y vi que era esta propuesta y metamos más, que hacen bien, que estos espacios y estos ratitos hacen bien. Gracias. Gracias, Perla. Bueno, Perla me sigue en todos los cursos y me promociona. bueno, voy a decir unas palabritas. Así que bueno, primero agradecerte, Lucas, el espacio, todos los consejos que son súper valiosos. Y me llevo de este encuentro que, bueno, gracias a los estados de WhatsApp que por ahí son tan lindos y pude completar y entrar, me llevo esto de empezar, que vengo haciendo ya un trabajo de autoconocimiento, continuar profundizándolo, trato de compartir con colegas, con gente que comparto el día a día, porque esto que hemos hablado hoy es algo que pasa siempre y bueno, una palabrita por ahí de aliento a un compañero, una compañera, a un familiar, a los hijos, ayuda y ayuda un montón. Empezar como a que estas cosas nos hagan ruido y a pensar un poquito más en nosotros y en el otro también. Así que agradecerte, Lucas, enormemente este espacio y bueno, si hay otros me voy a volver a sumar porque me encantan. Gracias. Gracias, Luzcan, qué lindo. Bueno, gracias, gracias. Por ahí también hay algunos y algunas más que en el chat, ¿no? Van agradeciendo por reflexionar, por las herramientas. Si hay alguien más que quiere compartir algo, por ahí alguien más quiere hablar y decir algo. Cierro. Vuelvo a estas frases que son del texto que por ahí me inspiró para armar esta charla y para armar esta conversación. Cuanto más amor transmites a una persona tóxica, más desarticula su capacidad de afectarte. Las personas que han querido mucho y que se han sentido muy queridas, a veces nos sorprenden con sus mejorías. Y esta frase la cuenta ella compartiendo que el caso de una persona que ella conocía mucho y que tuvo un aneurisma, ¿no? Y justamente lo que dice es cómo cuando se rodea uno de personas vitamina, hasta tu salud física es la que mejora, ¿no? Porque él tuvo una mejora, cuenta el relato, que tuvo una mejora significativa
porque su emocionalidad era distinta, ¿no? Y la clave de sentirse querido y sentirse amado, sostenido, ¿no? Es la que le dio ahí como esa clave. Propongo encontrar, dice Marian Rojas Estapé, la vitamina que todos llevamos dentro. Hasta el individuo más complicado tiene algo maravilloso que compartir. Y cerramos con esta última para que se la guarden y se la lleven. Sé la persona vitamina siempre que puedas. Muchas gracias. Llegamos al final y muy agradecido por todos ustedes, por lo que hemos compartido. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno, ahora corto la grabación. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.